El metabolismo es la relación directa entonces que nosotros podemos, digamos, identificar a partir de la formación de moléculas orgánicas en nuestro organismo, ¿cierto? A partir de los alimentos que pues, podemos consumir. Esas transformaciones ocurren de manera específica, ¿sí? O sea, nosotros tenemos muchas células en nuestro organismo. Dichas células entonces están dispuestas para poder establecer la funcionalidad de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea que todas los procesos que realiza el cuerpo están entonces basados a partir de la especificación o la especialidad de cada una de las células. Por ejemplo, las células que se dedican simplemente a regular, digamos, los caminos de desecho, por ejemplo, en la orina, ¿cierto? Las células que están en los riñones, las células que se encuentran, digamos, disponibles para la producción de energía a partir de la necesidad de la respiración, las que están en el sistema cardíaco, en el sistema circulatorio, en fin. Entonces, todas estas células necesitan realizar un proceso de obtención de energía, ¿cierto? Y ese proceso mismo entonces está basado en la síntesis de moléculas orgánicas. Bueno, ¿cuáles son las moléculas orgánicas que se sintetizan? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos grasos, ¿cierto? Son moléculas orgánicas que nuestro organismo sintetiza a partir de los alimentos que pues ha consumido, los alimentos que nosotros hemos ingerido y que pues de ese proceso de degradación, de síntesis de los alimentos, entonces obtenemos nosotros directamente allí las moléculas que necesita nuestro cuerpo. Siempre llegar a la molécula más simple que es el azúcar o en este caso la glucosa. Está entonces a partir de un proceso de obtención de energía llamado glucólisis, que pues es un proceso un poco complejo en el sentido de su, digamos, realización como tal, ¿cierto? Del efecto de poder desarrollarse. Es un proceso bastante fuerte, ¿cierto? Pero que nosotros simplemente a nivel organímico lo que vamos a percibir es que sentimos una sensación de descanso al momento que podamos ingerir los nutrientes, los alimentos, después de un periodo, digamos, de largo de ayuno, o sea, que no haya comido nada y luego entonces ingerir los alimentos le genera al cuerpo cierto descanso, ¿sí? Y entonces ya en ese descanso, entonces es donde las células entonces inician su proceso de obtención de la energía, ¿sí? Entonces, ese es como, digamos que la parte de cómo nuestro organismo, a partir de todos estos procesos, puede estar en equilibrio, ¿sí? Porque siempre entonces busca es mantener un equilibrio en general en todo el sistema como tal, ¿cierto? O sea, nuestro cuerpo siempre busca mantener un equilibrio y ese equilibrio se lo brindamos en la medida misma en que nosotros podamos consumir los alimentos de manera adecuada, ¿cierto? Sí, por ejemplo, se nos habla siempre de que debe existir una dieta balanceada, ¿cierto? Entonces, para que exista una dieta balanceada, nosotros debemos conocer cada uno de los nutrientes que debemos aportar a nuestro cuerpo a partir del consumo de los alimentos. Porque es que no siempre debe estar basado en consumir carbohidratos únicamente, ¿cierto? Por ejemplo, les hablaría de decir, bueno, solamente consumo
papa frita, papa cocida, papa guisada, ¿cierto? Y entonces solamente me estoy dedicando a aportarle al organismo simplemente almidón, ¿cierto? Porque de esos alimentos obtenemos carbohidratos, sí, pero solamente un tipo de carbohidratos y es el almidón. Y entonces los almidones tienen la tendencia a acumularse en el tiempo en el organismo y esa acumulación entonces produce otros efectos negativos dentro del mismo organismo, ¿cierto? Entonces, la dieta siempre debe estar regulada por los alimentos que se necesitan. Obviamente alimentos, como he mencionado anteriormente, alimentos reguladores. Todos estos alimentos entonces aportan unos minerales, otros vitaminas, otros aportan carbohidratos, otros aportan proteínas, otros aportan ácidos grasos y ese conjunto es el que se va a aportar a las células para que ella misma pueda realizar el proceso de síntesis y obtener directamente la producción del ATP, ¿cierto? Que es la que va a aprovechar para mantener sus funciones fisiológicas en condiciones de equilibrio en el cuerpo. Si eso lo realizamos de manera adecuada, pues vamos a tener un organismo saludable, hablando en términos de nutrición, ¿sí? Entonces, allí pues podemos nosotros agregarle a nuestro organismo una funcionalidad en equilibrio que nos va a garantizar a nosotros que nuestro cuerpo pueda estar de manera potencialmente hablando en equilibrio, ¿sí? Estos son los procesos en los cuales entonces nosotros tenemos la idea de decir, pues, hablando directamente del metabolismo, que nuestro organismo pueda sintetizar todas las moléculas necesarias para la garantía de la supervivencia del organismo, ¿sí? Porque desde allí entonces radica nuestra salud. Bien, pues si hay un proceso en el cual el cuerpo tiene mucha necesidad a partir de la obtención de alimentos, entonces a futuro nuestro mismo organismo nos va a costar un poco mantenerlo, ¿sí? Porque entonces nos va a exigir ese punto en el cual no pudimos darle el equilibrio adecuado, ¿sí? Entonces, de todas maneras, como una recomendación allí, traten de mantener un equilibrio saludable y pues para que el organismo mismo pueda funcionar de manera equilibrada. No obstante, pues debemos tener en cuenta que los largos periodos de ayuno alteran un poco el funcionamiento fisiológico. Entonces deberíamos no, por ejemplo, eh, levantarse a la clase y pues como no me da hambre enseguida, yo no voy a comer ahora, por ejemplo, si no voy a comer es en la hora del descanso, ¿no? Por algunos eh, eh, pudieran haber hecho así cuando estaban en el colegio y esperaban por allá después de haberse levantado, no sé, a las 5 de la mañana y prepararse para ir al colegio. Entonces, dejar esos periodos tan prolongados para alimentarse, ¿cierto? Porque es de una forma degradativa en el cual el cuerpo va a empezar a generar dificultades, ¿sí? Y entonces, por allí, las patologías asociadas a los jóvenes, que ya yo les he mencionado muchas veces, entonces, por ejemplo, hablamos de la gastritis, pues, ¿sí? Que se vuelve en un mal común, ¿sí? Pero que no debería ser, no debería existir, ¿cierto? Porque es que nosotros, los seres humanos, estamos diseñados para estar en equilibrio, pero ya las patologías empiezan a desarrollarse en nosotros a partir de el olvido, ¿cierto? A partir del descuido, que nosotros mismos le hemos estado
dando a nuestro organismo. Y entonces allí, pues, sinceramente, pues nada que hacer en nosotros, ¿sí? Entonces ya empezamos, entonces hay que consumir medicamentos, hay que regular esto con fármacos, entonces ya alteramos nuestro proceso y entonces ya viene acumulación de eh, todas estas sustancias químicas para que nos puedan ayudar a funcionar nuestro organismo de manera normal, ¿cierto? Entonces, traten de ayudar a su cuerpo a mantenerse en equilibrio, y en este caso, que estamos hablando del metabolismo celular, que el metabolismo de nuestro cuerpo se dé de manera favorable y no que, por ejemplo, ocurra el metabolismo a partir de la ingesta de saliva, por ejemplo, ¿no? Porque es que en muchos casos usted está por allí, salió, está haciendo una vuelta por ejemplo, no ha comido, no ha almorzado, no ha cenado, en fin. Entonces, nuestro cuerpo genera, las glándulas salivales pues generan saliva, valga la palabra, ¿no? Entonces, esa saliva muchas veces es consumida, ¿no? Sí, inconscientemente es consumida por nuestro organismo. Y entonces ese consumo, pues, activa allí un poco el proceso de funcionamiento del metabolismo como tal, porque todo lo que llegue al estómago va a ser procesado. ¿Sí? Todo lo que nosotros ingiramos, el estómago va a iniciar su proceso de metabolismo, ¿cierto? Porque el estómago no piensa, simplemente el estómago digamos que actúa bajo el estímulo. Algo que se aperturó el esófago, inmediatamente el estómago se prepara para recibir lo que eh, empiece a atravesar el esófago. ¿Sí? Si se comió o ingirió cualquier sustancia, pues obviamente se va a activar el proceso de metabolismo. ¿Sí? Entonces, por eso es que debemos balancear el proceso, bien, debemos balancear el proceso y no tener jornadas largas de ayunas, ¿sí? Jornadas largas en las cuales podamos consumir nuestros alimentos, porque vamos a tener jornadas largas de patologías, jornadas largas de dificultad en nuestro cuerpo debido a que pues no le hemos brindado la atención necesaria para mantenernos de manera óptima, ¿sí? En nuestro funcionamiento metabólico. Entonces, el conjunto de todas las reacciones químicas que se producen a nivel organímico, ¿cierto? Y a nivel de las células corresponden al metabolismo celular. Todas las transformaciones que nuestro organismo empieza a realizar a partir de la ingesta de alimentos, entonces está dada sobre el metabolismo, ¿sí? Y en este caso, pues existen a nivel de la célula, existe un metabolismo a nivel de nuestro eh, estómago, se empieza a desarrollar otro metabolismo, ¿cierto? Por ejemplo, en el estómago se segregan las sustancias, los ácidos, los jugos biliares para poder eh, descomponer las macromoléculas, pero entonces ya a nivel celular, pues ocurre otro metabolismo que es la obtención de los recursos mínimos que esas macromoléculas tienen, ¿cierto? Entonces ya es metabolismo celular. Bien. Todo ese proceso ocurre a partir de unas rutas, ¿cierto? O de unas vías, llámese de esa manera. Y esas vías metabólicas, entonces, se se forman a partir de, digamos que unos caminos, de esa manera como se mencionan, ¿cierto? Las metabólicas como unos caminos que siguen un curso, ¿cierto? Y esos cursos entonces están dados a partir de qué? De algo llamado metabolitos secundarios o metabolitos. O sea que empieza el proceso de digestión, ¿cierto? Luego, para que ocurra una síntesis, entonces ocurre un proceso de
de síntesis inmediatamente. ¿Sí? La síntesis, entonces, miren que ya voy pasando por unos procesos, ¿no? Esos procesos son las rutas metabólicas. Tengo el alimento, por ejemplo, voy a mencionar un pan, ¿cierto? Luego, entonces, de ese pan voy a obtener el carbohidrato. Luego del carbohidrato voy a obtener un azúcar. Luego del azúcar voy a sintetizar la glucosa y luego de la glucosa voy a producir ATP. O sea, todos esos procesos que he mencionado entonces son las rutas por las cuales el metabolismo tiene lugar o formación. Y entonces, de esa manera se produce, ¿cierto? Sí. Y pues todas esas reacciones tienen incidencia a partir de la, obviamente, pues de la nutrición, ¿sí? Obviamente que a partir del consumo de alimentos. Y entonces todos esos procesos se dan y generan entonces la necesidad de que esos procesos sean de manera óptima. Y para que sean de manera óptima deben aparecer unos agentes que se llaman enzimas, ¿cierto? Y las enzimas son catalizadores. Recuerden cuando hablábamos de el ciclo de Calvin y mencionábamos allí que existía una enzima que fijaba, ¿cierto? El dióxido de carbono, ¿sí? O fijaba el carbono que está contenido en el dióxido de carbono que se llama la enzima rubisco, ¿cierto? Entonces, miren que necesariamente se necesita, valga la palabra, que exista entonces un agente que pueda tomar eso y transformarlo y ayudar a transformarlo, pero de manera óptima. Entonces, hablamos nosotros de las rutas metabólicas. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de una ruta metabólica, eh, digamos, aparece aquí la glucólisis, o sea, ¿cómo llegamos a la glucólisis? A partir de una ruta metabólica llegamos a la obtención de la glucosa por este proceso. Este proceso sugiere una ruta metabólica. Entonces, ¿cómo así? Bueno, miremos aquí el siguiente esquema. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros este proceso de obtención de azúcar a partir de la glucólisis. O sea, la glucólisis, como su nombre lo indica, viene de glucosa, es la descomposición de la glucosa como tal. Entonces, miren, para producir directamente ATP, la glucosa debe transformarse en 6-glucosa fosfato o fosfoglucoisomerasa. Actúa aquí. Bueno, mire, en el primer punto tenemos glucosa. ¿Listo? Para que ocurra o empiece la descomposición, mire, todas estas que aparecen aquí, todas estas estructuras que aparecen aquí corresponden directamente a la producción de qué? De la glucosa, pero son entonces directamente enzimas, ¿sí? Que aparecen en cada uno de los procesos, ¿sí? Que están dados en este punto. Entonces, la glucosa como tal se transforma en glucosa 6-fosfato. Y para que se transforme en glucosa 6-fosfato debe aparecer la exoquinasa. ¿Listo? Entonces, para que siga la ruta a convertirse en fructosa, aparece la fosfoglucoisomerasa. ¿Sí? Miren que la particularidad para que sean enzimas es que siempre debe existir la palabra asa, ¿no? Al final, asa. Todas las enzimas tienen al final esta característica, en este caso, ¿no? Tienen esta característica en este caso de producir digamos, enzima o la ruta respectiva, ¿listo? Entonces se transforma en 6 fructosa, luego fructosa 1,6 bifosfato y actúa entonces aquí, miren, aldosa, ¿sí? Y luego entonces se produce el gliceraldehído 3-fosfato y se produce una molécula aquí de NHAP digamos, dicotinamida reducido que sigue en este proceso, ¿sí? Todas las enzimas que se van participando van ayudando a producir estas moléculas que son
iniciadores de energía, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, miren que ya aquí, en estas moléculas que son aceptoras de electrones, cuando ya nosotros hablamos de la parte o de la palabra que tiene que ver con electrones, ya estamos generando la idea de producir energía. Entonces, aquí empezamos la síntesis de producción de ATP con el 3-fosfogliceraldehído, el 2-fosfogliceraldehído, el fosfogliceraldehído, que se va a convertir al final en piruvato. Y el piruvato, que es ya la descomposición directa de la glucosa, se transforma en ATP. Y esta sustancia de piruvato es la que utilizan las células para producir directamente el ATP. Miren que como seguir una secuencia, una ruta, un camino allí, un camino, sí, que está dado en ese proceso. Bien. Bueno, voy a hacer una pausa aquí para volver a conectar. Si queda un minuto, voy a desconectar aquí. Se vuelven a conectar. Bien.